Bueno, sí, con el nuevo sistema de competición es un partido ya eliminatorio en fechas tempranas, pero bueno, sabemos, estamos preparadas para ello y bueno, es la situación que se ha dado exactamente la misma para ambos equipos. En este partido también hay un choque definitivo en el otro grupo y bueno, esto es lo emocionante de la competición y vamos a llegar con la mejor mentalidad y deseo posible para dar un paso más que creo que nos mantendría en la pelea por algo muy motivante como es continuar en esta competición top, la EuroLeague. Sí, las sensaciones son muy importantes, sobre todo a este nivel donde hay tanta igualdad y tanta competitividad por ambos lados, muchos detalles técnico-tácticos, muchos de plan de partido, de identidad, pero sobre todo el estado de ánimo, cómo llegan los equipos y el creer en nuestras posibilidades, pues es determinante. Yo creo que cada victoria refuerza un poquito más esa identidad y ese trabajo diario que el equipo está realizando muy bien. Sí, es muy importante el sumar positivismo tanto en juego como en actitud, en lenguaje corporal y en convicción y ánimo a las compañeras. Normalmente los grupos humanos cuando están debilitados es cuando sacan todavía un poquito más su carácter y en esta línea tenemos que ir en seguir sumando y cuantas más efectivas seamos en esa línea de trabajo mejor. Volveremos a llegar con dudas por la recuperación de las enfermedades, de las jugadoras que se ausentaron en Zaragoza, por los procesos musculares de llegada de lesionadas y de mantener jugadoras que están realmente jugando pues un poco en el límite y con esa rotación con la que sea llegaremos para dar lo máximo siempre como equipo, no pensando en roster. Bueno, la igualdad de resultados y de partidos cruzados en este grupo deja muy claro que los partidos van a ser parecidos pero diferentes cada vez. El partido de casa lo que esperábamos de Venecia era una gran defensa en alternativas, como realizaron, tuvieron un buen acierto en el lanzamiento de tres, hemos de bajar esos porcentajes y las individualidades puntuales que aparecen por el talento y el nivel de jugadoras NBA, como son Jokic, como es Holmes, como es Kayla Charles, como es nuestra ex Mabunga, pues bueno, tendremos que controlar eso, pero sobre todo a un equipo que en su casa, si aquí dejó una gran imagen, todavía es más potente. Yeah, I think it's the most important game of the season. We already had the chance 1 week ago to play the most important game of the season, and I hope we learned from that game and we know what to do against Venezia to get the win. But for sure, the game yesterday against Zaragoza gave us some confidence. It's always good to play against a really good EuroLeague team before a big game. So I think they prepared us really well. We know what we need to do. We have to help each other on the court a little bit more, and we will give everything to get the win. Well, for sure it's going to be a really physical game. It's hard to play there, and it will be a fight from the first minute on. We will play quarter by quarter. You don't win a game in the first quarter, so we have to be really consistent throughout the whole game, and for sure play the fourth quarter a little bit better. That's been I will struggle a little bit to finish out games, but I'm sure we will do our best to get better at that and get the win. What we changed a little bit is we defend better now. We make smarter decisions on defense. We defend more as a team. We help each other in the court. We hustle. We get the loose balls. That was the difference on Sunday against Zaragoza. So that will be the difference on Wednesday as well. Who gets the rebounds? Who gets the important loose balls, who doesn't lose the ball, who doesn't have turnovers. Like, these little details will be super important.